Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues continuamos con nuestro devocional de hoy y el título de hoy es Adorar en todo lugar. ¿Cómo podemos levantar altar de adoración en todo lugar? Ayer hablábamos de que tenemos que ser ejemplo en el trabajo, con nuestros hijos. Y en Lucas 22 leemos que antes de su sufrimiento y muerte, Jesús reunió a sus discípulos para compartir el pan con ellos en la mesa, un lugar común y reconfortante en muchos hogares. Ahí es donde Jesús quería pasar sus últimas horas de comunión en la mesa con sus discípulos. Y en Lucas verso 8, 14 y 16 dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Y Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Fue durante esta comida que Jesús enseña, desafía y conforta. Nos modela la cena del Señor, un momento en el que el cuerpo de Cristo es un recordatorio de su sacrificio en la sangre y el cuerpo. Él no se reúne con ellos en el templo o en una sinagoga, sino en una habitación normal. La mesa es un lugar cotidiano y común. Por eso es tan importante reunirnos ahí en familia. Es un lugar para apreciarnos, para trabajar, para reír, para la comunión, para adorar juntos. Si estamos buscando un espacio para compartir con nuestros hijos, nuestros amigos o nuestro cónyuge, es beneficioso encontrar un lugar donde pueda haber vulnerabilidad, franqueza y honestidad, sin la presión de tener que dar una respuesta perfecta o la necesidad de una réplica inmediata. Los miembros de la familia necesitan un lugar donde tengan la libertad de ser ellos mismos. La mesa de la cocina puede ser ese hermoso lugar. Podemos reunirnos cada vez que podamos ahí y tratar de tener una buena comida juntos, sin televisión, sin celular u otras distracciones, solo nosotros y la familia. Establezcamos la regla de no teléfonos en la mesa de la cocina. Es increíble lo que se aprende de los hijos durante una comida sin distracciones. Apartemos tiempo para ello. Ahora podemos añadir algo sobre la mesa: invitar gente a su casa, practicar la hospitalidad e incluir a nuestros hijos a la mesa. No enviar a los niños a otro lugar. Si es necesario, conseguir una mesa más grande. Yo quiero que mis hijos escuchen conversaciones sobre la fe y sobre Dios. Quién sabe si podría ocurrir que en algún momento, a pesar de mis esfuerzos, ellos no sientan el deseo de hablar conmigo. Por eso es bueno que estén rodeados de otros adultos cristianos que amen y adoren a Dios y que podrían ser los que hablen con ellos sobre un tema en particular. Y es bueno tener la costumbre en casa de tener música de adoración presente y que la atmósfera creada sea de la fe, no una en donde el canal de noticias repita acontecimientos negativos a cada rato. Una vez escuché a alguien describir las siglas CNN como constantes noticias negativas. Y esto puede sonar un poco duro, pero el mensaje es claro. Hay un comentarista, Matthew Henry, que dice que los que oran en familia hacen bien, los que oran y leen las escrituras hacen mejor, pero los que oran, leen y cantan hacen lo mejor de todo. Si amamos a nuestros hijos, no olvidemos dos cosas, y es que debemos bajar a su nivel e interactuar con ellos cara a cara y con absoluta comprensión. Y la segunda es que debemos vivir el momento con ellos, dejándoles ver que no son una molestia, sino que los miramos y los escuchamos. En otras palabras, debemos
centrarnos en ellos. Hay muchas maneras de definir el amor, pero creo firmemente en ese adagio que dice que los niños deletrean la palabra amor con las letras tiempo. Si crecimos en un hogar consagrado, amoroso, agradezcamos a Dios. Si no fue así, aún podemos modelar la adoración a Dios para nuestros hijos según la forma como honramos a nuestros padres. El quinto mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da, en Éxodo 20:12. Esa es otra manera de adorar a nuestros padres. Este mandamiento está ubicado en un lugar muy interesante en el Decálogo. Los primeros 4 mandamientos hablan claramente sobre la adoración y la honra a Dios. No debemos tener dioses ajenos, no debemos adorar ídolos, no debemos faltar el respeto al nombre de Dios, y debemos guardar el día de reposo. O sea, Jesucristo dijo: yo soy el día del reposo, y quedó establecido en su muerte y resurrección a partir de entonces el primer día de la semana, que es el domingo. Los últimos 5 mandamientos hablan claramente sobre cómo debemos honrar y llevarnos bien con los demás: no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio y no codiciar. Pero el quinto mandamiento es un poco de ambos. Debemos honrar la misma palabra traducida como adorar a nuestros padres, y es el único mandamiento con una bendición. Cuando honramos a nuestros padres, somos recompensados con una vida larga y pacífica. Y si nuestros padres no son merecedores de ese honor, ¿qué debemos hacer? La Escritura es clara, y es que debemos honrar a nuestra madre y a nuestro padre. Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Efesios 6:2. De hecho, este es el único de los 10 mandamientos que viene con una promesa de bendición. Si lo hacemos, algunas personas a menudo, muchas veces se preguntan: pero ¿qué pasa si mis padres no se merecen que los honren? ¿Qué debo hacer si me han causado daño o me han traicionado? La Biblia no especifica qué tipo de padres son merecedores de honor. Solo dice que los honremos. Cuando los padres envejecen, a veces puede ser frustrante. Se vuelven tercos, pueden estar en desacuerdo con lo que hacemos o con la manera en que criamos a nuestros hijos. Podemos recordar momentos en que nuestros padres nos decepcionaron o no estuvieron ahí para nosotros. Todos tenemos esos recuerdos, y no hay nada de que algunos padres han causado un gran dolor en sus hijos, y no hay duda, perdón. Nunca minimicemos a las personas que sufren o han sufrido en manos de padres disfuncionales. Sin embargo, también sabemos que para poder estar realmente bajo la gracia, no podemos escoger o elegir a quienes darla. Cuanto más logremos ver cómo Dios nos ve, más nos daremos cuenta de la magnitud de la gracia de Dios, y de la gracia de Dios que tiene para todos nosotros, y se nos hará más fácil ver a nuestros padres a través de los ojos de la gracia. En el estudio sobre el matrimonio, hace unas semanas, vimos de que hay momentos en los que honramos a nuestro cónyuge a pesar de que no lo merecen, pero lo hacemos como un acto de adoración a Dios. Cuando honramos a nuestro cónyuge, ayudamos a nuestros hijos a obedecer este mandamiento de honrar a sus padres, es decir, a nosotros, y de esa manera les inculcamos un respeto que se extenderá y manifestará en respeto a Dios. Nosotros hacemos lo mismo cuando honramos a nuestros padres. ¿Y qué de la honra a nuestro Padre Celestial? En Efesios 6
Pablo tiene una palabra de consejo para los padres en particular. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Efesios 6:4. Por desgracia, hay muchos niños en el mundo que crecen sin el amor de un padre. Cuando una pareja se divorcia, lo más común es que el padre se vaya, y eso es traumático para los niños. Ellos sienten como si se estuvieran divorciando también. Así que cuando la Escritura dice que Dios nos ama como un padre, eso no siempre les suena bien a los que vienen de familias separadas. Por eso, padres, uno de sus más grandes trabajos es no hacer que a sus niños se dificulte responder al amor de su Padre Celestial. Abracemos a nuestros hijos, animémoslos y construyamos con ellos, incluyámoslos en el trabajo del hogar, ya que eso les da un sentido de propiedad y de logro. Las mujeres jóvenes que no reciben amor de sus padres biológicos muchas veces lo buscan en otro lugar y terminan en relaciones disfuncionales y codependientes, no saludables, porque buscan la imagen del padre paterno que nunca tuvieron. Por eso, facilite que su corazón salte de alegría al pensar en el gran amor de Dios. Josué tomó una decisión y se comprometió preocupado porque algunos de los hijos de Dios vacilaban en su fe. Y él dice en Josué 24:15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En el Salmo 96, verso 7, David dice, oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Hay una visión tan amplia sobre la adoración familiar que debemos incluirla en todo lo que decimos. Por ejemplo, hay frases como, feliz es el hogar donde el altar arde día y noche con el dulce perfume de la adoración familiar. Cada casa debe ser la casa de Dios y debe haber una iglesia en cada casa. Seamos alegres y felices en la adoración familiar. En los devocionales privados también debemos servir al Señor con alegría. Acariciemos a nuestros hijos. Ellos son un regalo de Dios. Debemos bendecirlos como adoramos a Dios, como una familia. Y hay otro lugar donde también debemos de adorarle, en su santuario. Salmo 5:7 dice, gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Yo no conozco una sola iglesia que sea perfecta. Y tal vez algunos de los que están escuchando han tenido experiencias negativas en iglesias donde el egoísmo, las críticas, la ira se ven más que la alabanza, más que la alegría y la bondad. Pero, aunque ninguna iglesia exhiba todas las cualidades que Dios quiere en todo momento y en todas las formas, su voluntad sigue siendo que nos reunamos con entusiasmo, con exaltación y amor. Muchos de los que se consideran a sí mismos seguidores de Cristo descuidan demasiado la asistencia a la iglesia, perdiéndose de la adoración como una parte del cuerpo de Cristo. Voces y manos unidas en la exaltación de aquel que es digno. Es aburrido, no estoy aprendiendo nada. Estoy tan ocupado que necesito un día solo para mí. Las personas no son amables conmigo. Tantas cosas que escuchamos. Por eso pidamos a Dios que ninguna de esas declaraciones reflejen su experiencia. Pero si tú te sientes así,
Debes permanecer en la iglesia aunque no sea perfecta y superarlo. Todos sabemos que los humanos no somos perfectos. Incluso los cristianos redimidos y consagrados no siempre hacemos las cosas bien. Debemos fijar nuestras perspectivas, ser perdonados y perdonar. Así que no debe sorprendernos que no encontremos iglesias perfectas. Hay una capacidad tremenda de poner las cosas en perspectiva cuando nos referimos a la iglesia. Por ejemplo, si yo me hubiera puesto a esperar unirme a una iglesia hasta encontrar una que fuera perfecta, jamás la habría encontrado. Y de haberla encontrado, al unirme a ella, pues la habría echado a perder, ya que no sería una iglesia perfecta si yo formara parte de ella. Aún así, imperfecta como es, la iglesia es el mejor lugar en la tierra para nosotros. La iglesia está formada por seres humanos imperfectos. Es donde Dios nos invita a estar, exactamente donde necesitamos estar. Y por lo tanto es un lugar maravilloso, el mejor del mundo. Podemos estar comprometidos con la iglesia y no estar comprometidos con Cristo. Pero no podemos estar comprometidos con Cristo y no estar comprometidos con la iglesia. Por eso hoy oremos para que podamos encontrar ese lugar que se convierta en el mejor lugar en la tierra. Si la iglesia no es un lugar de alegría y de adoración, si te has cansado de entrar y de salir frustrado de ahí, pues acude a Dios en este momento en oración y pregúntale: ¿estoy reteniendo alguna herida o resentimiento que me hace alejar de tu iglesia? ¿Hay algún pecado o actitud en mi vida que me está impidiendo experimentarte en comunión en la iglesia? ¿Estoy yendo a la iglesia por razones egoístas, pensando solamente en lo que quiero y no en lo que tú quieres y en lo que los demás necesitan? Si tu corazón está en paz, pues pregúntale solo a Dios: ¿estoy en la iglesia correcta? ¿Está mi lugar de adoración enfocado en exaltar tu nombre y estudiar tu palabra? Hay algo que debemos de aprender y de saber. Podemos estar reunidos, pero dispersos. La iglesia es el lugar de reunión de los hijos de Dios, donde son ayudados y alimentados como bebés y luego guiados con cuidado maternal para que crezcan hasta la edad adulta en la madurez de la fe. Cuando pensamos en lo que la iglesia ha significado para nosotros, en aquellas personas que abrazaron a cada uno de nosotros, que necesitábamos desesperadamente sentirnos amados, en los amigos con quienes podemos compartir nuestras cargas y alegrías, en el lugar de energía espiritual donde el amor y la presencia de Dios nos limpia cuando acudimos a Él en adoración, debemos sentirnos agradecidos por esas etapas en las que fuimos alimentados como bebés, guiados con un cuidado maternal y luego llevados a crecer y madurar. En el estudio sobre el servicio, si lo recuerdan hace unos días atrás o semanas, comparamos a la adoración con la respiración. Su presencia nos llena y nos da energía. Y cuando exhalamos, servimos, declaramos su grandeza y obramos obedientemente en su espíritu. Nuestra relación con la iglesia es también un proceso de respiración en amor. Eclesia, que es la palabra griega para iglesia, significa que hemos sido llamados a reunirnos. Nos congregamos por la alegría de la comunión, para escuchar la voz y la instrucción de Dios a través de la proclamación de su palabra y del espíritu del trabajo que hay dentro de nosotros, y para adorar. Pero al igual que Pedro, Santiago y Juan, después de experimentar la gloria de Dios en el monte de la transfiguración, la cual fue una aparición literal de Moisés y Elías en Mateo 17, del 1 al 13, debemos
descender de la montaña, bajar de la montaña, dejar la comunión bienaventurada y compartir la fuerza y sabiduría que hemos recibido. Reunirnos es esencial, pero también debemos esparcirnos si hemos de ser la luz y la sal en nuestro mundo, como Jesús dijo en Mateo 5, 13 al 16. Algo increíble ocurre cuando nos congregamos. En Hebreos 2.1 leemos el día de Pentecostés, en Hechos, 2.1 leemos el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿No es esta una manera maravillosa y poderosa de describir lo que significa reunirnos en la iglesia? Estar juntos, con un solo corazón, en un solo lugar. Eso es exactamente lo que Dios quiere, y lo que hizo ese día fue verdaderamente milagroso. Leemos en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Podemos aprender mucho sobre el poder transformador de Dios a través de la vida de Pedro. Apasionado, enérgico, estaba deseoso de servir a su Señor, pero en ocasiones se equivocaba. Todos nos podemos identificar con él y sus fallas. En Hechos 1, el paso previo a la jornada triunfal del Pentecostés, vimos que en lugar de esperar en el Espíritu como Jesús le había señalado, Pedro actuó según la carne, seleccionando al 12º apóstol que tomaría el lugar de Judas, y al hacerlo creó una ola de desunión en la iglesia. Pero miremos a Pedro después del derramamiento del Espíritu. Se pone en pie de forma heroica, valiente, elocuente y persuasiva a dar un sermón que revuelve los corazones y conduce a 3,000 nuevos seguidores a Cristo en Hechos 2:41. Y ese fue solo el comienzo, porque en los capítulos 3 y 4 predica de nuevo y aún más personas se salvan. Hechos 4:1 al 4 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta es una predicación poderosa. ¿Cómo ocurrió? Pedro fue a la iglesia, donde estaban todos juntos, en un solo corazón, en un solo lugar. A Dios le encanta trabajar en iglesias así. Ni siquiera tiene que ser un grupo grande. Jesús nos dice en Mateo 18:20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Cuando la reunión es buena, la dispersión para difundir el amor de Cristo es de gran alcance. Ahora, nuestros primeros hermanos y hermanas en Cristo no se dispersaron porque se habían apagado las luces y las puertas se habían cerrado. Se dispersaron por la persecución. Mientras tanto, los creyentes, dice Hechos 11:19, que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. El evangelio se difundió como fuego debido a que los primeros cristianos estaban encendidos con Dios. Ni las amenazas de muerte, la prisión o el castigo iban a detenerlos.
La iglesia estaba en llamas sin importar la persecución. A veces Dios tiene que sacudirnos y tiene que utilizar diferentes maneras y medios para movilizarnos a la gran comisión que Él ya nos ha ordenado y permite ciertas cosas y hasta ciertas leyes. El que tenga oídos para oír, oiga. Quiero decir algo aquí sobre la providencia de Dios. Las formas en las que Él lleva a cabo sus planes son increíbles. Los primeros creyentes se reunían y experimentaban a Dios. Se dispersaron y la iglesia creció. Al comienzo, la dispersión fue debido a la persecución. ¿Quién era el más famoso perseguidor? Saulo de Tarso, el hombre que conocemos como Pablo. Hechos 9:1 dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Cuando Pablo se encontró con el Señor resucitado, fue llamado a ser apóstol, específicamente el apóstol de los gentiles. El plan de Dios era usarlo como su embajador en el mundo. Pero si nos detenemos a pensar, incluso en esos días de enemigo de Jesús como perseguidor, él ya estaba cumpliendo su llamado. Estaba ayudando a difundir el evangelio en los mismos lugares a los que iría como evangelista en los años siguientes. Y pregúntate, ¿qué está haciendo Dios en nuestras vidas? ¿Cómo está usando nuestro pasado y presente para hacer obras poderosas? Por eso levanta un santuario en las tormentas. El escritor a los hebreos nos amonesta en Hebreos 10, 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca que el escritor menciona aquí? ¿Es el día del juicio? ¿Un día de tribulación? Yo creo que es este último. Tribulación, porque el escritor en el capítulo 11 describe a esos héroes de la fe que resistieron la tribulación. Nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Hay una página que puedes tú ver por internet que se llama Open Doors o Puertas Abiertas, que es un grupo cristiano que trabaja en más de 60 países. Un estimado dice que de 100 millones de cristianos en todo el mundo son perseguidos, que en más de 65 países los 3 peores infractores o perseguidores en este momento son Corea del Norte, Somalia e Irak. Open Doors informa además que cada mes 322 cristianos son asesinados por su fe, 214 iglesias son destruidas y se cometen 772 actos de violencia contra los cristianos. Y todo esto está ocurriendo antes o ocurría antes de la llegada del ISIS a Siria, ese grupo terrorista. Y te pregunto, ¿quién puede decir que los que vivimos en países donde hay libertad de adoración no seremos perseguidos? Jesús fue muy claro al decir que Dios tiene muchos enemigos que tienen la intención de apagar la fe. Él dijo en Mateo 24:9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Pero no dejemos que estas realidades brutales nos asusten. Tenemos la protección divina. La iglesia es un santuario, un refugio contra las tormentas. La iglesia es la única institución sobrenaturalmente facultada por Dios
es la única institución a la que Jesús le prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Escúchalo bien, lo diré de nuevo. La iglesia es la única institución a la que Jesús le prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. El que tenga oídos para oír, oiga. El punto esencial del llamado a congregarnos en Hebreos no es que honremos el hábito de reunirnos con el propósito de que nos ayudemos unos a otros en el amor y las buenas acciones, enfrentando cualquier tormenta que se nos interponga en victoria. Realmente nos necesitamos mutuamente para darnos seguridad y aliento. Recordemos que somos su iglesia, el cuerpo de Cristo, su pueblo en la tierra. Nos alimentamos cuando nos reunimos, nos preparamos para ir y ser la luz de Cristo donde quiera que coloquemos nuestros pies. Por eso, para ir concluyendo, ¿qué debemos hacer? Pues preparar el corazón. Algunas personas rara vez experimentan a Dios plenamente en un servicio de adoración debido a cómo pasan la noche del sábado. Salen hasta muy tarde, andan en fiestas o en otros lugares y luego corren a la iglesia para no llegar demasiado tarde. Ocurren pleitos mientras van camino a la iglesia porque todos corren en direcciones diferentes. Hay una preparación práctica para la adoración que implica dormir bien y levantarse con tiempo suficiente para relajarse y no estresarse por llegar a la iglesia a tiempo. Si este es el mejor lugar para nosotros en la tierra, pues ¿por qué no llegar temprano? No olvidemos la preparación espiritual. Entremos al templo con Número 1, paz. Mateo 5:23, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Número 2, con anticipación. Isaías 43:19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y seca. Número 3, su palabra. Salmo 119, 105, Salmo 119, 103. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Y el 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Número 4, oración. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Oremos por nuestros seres queridos en la iglesia. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:3, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Número 5, amor y unidad. Juan 13:35, Jesús dijo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y número 6, agradecimiento. Salmo 100, verso 4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. La preparación es esencial. Lo que traemos a la iglesia nos ayudará en gran medida a determinar lo que experimentaremos en ella. Dios está presente, Él está listo. ¿Y nosotros?
Dejemos que Dios nos llene de su espíritu. Dejemos que nuestro corazón encuentre su determinación, que nuestra mente encuentre su sabiduría y que la voluntad encuentre su obediencia. Así estaremos dispuestos a adorar como Dios lo desea. Por eso hoy te quiero dejar con esto. Es tiempo de que te des cuenta de que podemos adorar en todo lugar, pero hay un lugar especial que Dios estableció, su iglesia, cuando nos reunimos con un solo propósito. Él dio su vida por la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias, porque eres un Dios bueno, maravilloso, Señor. Te damos todo el honor esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque debemos honrarte en todas las facetas de la vida y en todo lugar, en todo momento, a cada instante. Que nuestra adoración sea un estilo de vida, no solo un evento semanal, ordinario, sino que sea diario, Señor, que diario nuestra luz brille en medio de la oscuridad, que sea tu luz brillando en cada uno de nosotros. Te damos la gloria y el honor, Señor, porque sabemos de que muchas veces tú permites que sucedan, como estudiamos hoy, acontecimientos como le sucedió a la iglesia primitiva, la persecución para movilizarlos, para despertarlos de ese letargo y cumplir la gran comisión. Sabemos que todo obra para bien para los que te amamos y que tú vas a cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso y porque tú cumplirás tu voluntad en la vida de todos aquellos que rindamos nuestra vida en adoración, porque nosotros somos el mejor sacrificio, como dice Romanos 12:1. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.